¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cuáles son las medidas generales de las cocinas integrales. Vamos a ver el detalle de algunos muebles, las medidas de las instalaciones eléctricas y las medidas de la cubierta, lo cual es muy importante a la hora de realizar el diseño. El Cocinator. Y tenemos aquí ya nuestra cocina dibujada. Es una cocina un poco llamativa con unos colores que resaltan bastante. Y tenemos que del piso al plafón o al techo tenemos 210 centímetros. Claro que algunos techos están más altos, pero yo por eso le pongo este plafón de aquí. La siguiente medida que tenemos es de 90 centímetros desde el piso hasta donde termina la cubierta ya nivelada. Y esta base donde sentamos los muebles y que también debe estar nivelada, yo la hago de 10 a 20 centímetros. Con tal de que el total con la cubierta nos quede de 90. Está bien, miren, si esta altura fuera de 70 centímetros, quiere decir que tenemos 35 centímetros en el espacio inferior y 35 centímetros en el espacio superior, lo cual no está mal. Pero 80 también es una excelente medida. El grosor de la cubierta es de 2 centímetros. Entre la cubierta y las alacenas de arriba es de 60 centímetros. Hay que revisar bien los manuales del extractor porque muchas veces ellos te piden que el espacio entre la estufa y el extractor o campana sea de 65 centímetros. Aquí tenemos una alacena superior, es un esquinero de hecho, y a este mínimo, yo le doy 60 centímetros de altura y 30 de profundidad, pero podemos llegar hasta 40 en la profundidad y de altura todo lo que quieras, ya que siempre se va a ver muy bien un mueble alargado. El fondo de los muebles inferiores de los gabinetes es de 60 centímetros. Y aquí se puede ver la diferencia, los muebles inferiores y el mueble del refrigerador tienen más profundidad que los muebles de alacena. Ahora vamos a ver algunas particularidades de las medidas de los muebles. Este mueble para refrigerador yo lo hago de 80 centímetros de ancho. Claro que depende del mueble, pero siempre me gusta dejar estos espacios para que pueda respirar correctamente. Tenemos un video acerca de cómo hacer este mueble y también cómo dejarle sus respiraciones en la parte de atrás. Con esta medida, perfectamente podemos poner una puerta abatible en la parte superior. También tenemos un video acerca de cómo hacer este mueble, donde va el horno de microondas, pero en este caso yo le puse 60 centímetros de ancho para que me permita poner un cajón de donde sacar algunos cubiertos cuando caliente la comida que está fría. Este mueble de aquí, que es el mueble para fregadero, yo siempre lo hago de 90 centímetros, ya que generalmente las tarjas de esta parte de aquí a esta parte de aquí miden 80, entonces me quedan 5 centímetros de margen para cortar en la cubierta y 5 centímetros del otro lado. Aquí tenemos un mueble esquinero, el cual debe ocupar un espacio equivalente a un cuadrado de 90 por 90 centímetros. Tenemos varios videos acerca de cómo hacer este mueble esquinero y otros estilos de mueble esquinero y también cómo calcular sus puertas y el tipo de bisagras que tenemos que utilizar. Así es que los invito a revisar esos videos. Igualmente en la parte de arriba, el mueble esquinero, les muestro cómo abre, debe de considerar un recuadro, así como lo estoy señalando, de 60 por 60. Igualmente tenemos varios videos acerca del mueble esquinero superior y varios estilos. Te invito a que te suscribas a este canal en donde trabajamos mucho y aprendemos todo acerca de cocinas integrales. Las medidas que les estoy pasando nos sirven para hacer líneas verticales que se vean alineados los muebles de arriba con los de abajo. Y miren aquí como el mueble esquinero de 60 centímetros se alinea perfectamente con el gabinete inferior de 60 centímetros. 60 centímetros también es lo que yo le doy a la parrilla de 4 quemadores para que me permita hacer los cortes adecuados en la cubierta. Aquí estamos en el refrigerador, estoy tratando de asomarme a la parte de atrás para que se vea que aquí está un contacto a 40 centímetros del piso al contacto y está orillado para que cuando salgamos de vacaciones y lo queramos desconectar, no tengamos que mover todo el peso del electrodoméstico. Estos contactos, este de aquí y este de aquí, van a 120 centímetros de altura. Igualmente hay que dejar su contacto para el microondas bien planeado para no tener que estar perforando nuestros gabinetes.
De todos los muebles que estamos hablando, ya tenemos video de cómo se hace uno por uno. Así es que suscríbete a este canal. Este desagüe va a 50 centímetros y a 65 las tomas de agua. 15 centímetros de separación entre tubo y tubo. Tenemos un video también al respecto que se llama Instalaciones eléctricas e hidráulicas para muebles de cocina. Voy a quitar la campana o extractor para ver que utiliza una conexión eléctrica que va a 180 centímetros del piso. Y aquí nuestra parrilla quemador también ocupa una conexión eléctrica a 40 centímetros del piso y una conexión de gas. La norma oficial mexicana no indica una altura para la tubería de gas. Algunos centímetros más tarde. Y aquí les muestro las medidas de la cubierta. En la parte de atrás tiene un pequeño respaldo de 9 centímetros de altura y desde este punto de aquí hasta donde termina la nariz son 65 centímetros. La nariz tiene 3 centímetros desde aquí hasta acá y este gotero tiene 2 centímetros. Y aquí se puede ver cómo los líquidos derramados en la cubierta no van a dañar las puertas. Generalmente estas cubiertas las venden en 3 diferentes largos, aunque si ustedes ocupan menos, siempre hay que preguntarle al fabricante si puede hacer una cubierta más pequeña. El largo mínimo de las cubiertas que a mí me venden es de 2.6 metros. Un poco más grande es una cubierta de 3 metros. Y la más grande que me pueden vender es de 3.6 metros de largo. Siempre que nos llegue a nuestro taller hay que revisarla de que no venga dañada. Hazme tus comentarios si eres un principiante o tienes alguna duda, pero si eres un experto, te invito a que me ayudes a responder las dudas de las personas que todavía no saben. Todo en un ambiente de aprendizaje, un ambiente respetuoso. Síganme en mis redes sociales que quedan en la descripción del video. Suscríbete a mi canal, comparte la información, dale like y activa la campanita. No olviden que estoy en vivo con ustedes durante todas las premieres de mis videos. Como decía nuestro amigo el pirata, así nomás quedó. Hasta la vista, baby.